Varias damas aquí ya han pasado un tiempo con mi esposa y por eso muchos en el calor que hace ahora aquí tendrán deseo de dormir un poco quizás, y por eso tengo que pedirles perdón por la voz de catedral que el Señor me ha dado. Será difícil quizás dormir en el sonido de esto. Dicen que la diferencia entre el predicador y la gente normal es que la gente normal suele hablar en su sueño, el predicador suele hablar en el sueño de otros. Bueno, ya veremos esta noche. Pero antes quiero contarles algo de alguien que llegó a ser muy amigo mío. Ustedes han oído del problema, seguramente, el problema de los niños de la calle en Sudamérica. Hay miles y miles de ellos en todas las grandes ciudades. Lo que pasa es que las familias los echan a la calle. Muchas veces en las familias pobres, cuando nace un bebé más, el mayor tiene que salir, sea cual sea su edad. Bueno, quiero contarles de uno, se llama Luis Miguel. A la edad de 3 años, su padre dejó la familia y Luis Miguel se quedó muy contento porque el único recuerdo que tenía de su padre fue de su llegada borracho cada noche a la casa y le pegaba duramente. Pero con esto su madre tuvo que salir a trabajar, por supuesto. Entonces la madre dejó a Luis Miguel y a sus 2 hermanas menores bajo llave en una habitación donde pasaban todo el día. Allí había algo que comer, algo que beber, pero ahí estaban encarcelados. Y cuando Luis Miguel tenía 5 años más o menos, él descubrió que por poner cierta silla por encima de cierta mesa podía subir y salir por una ventana que estaba allí en la pared. Y salió un día, salida la madre, por supuesto, a su trabajo, y se encontró en la calle. Lo que Luis Miguel no sabía fue que la habitación se encontraba en medio de la zona roja de Bogotá. Estoy hablando de Bogotá, en Colombia. Y a pocos metros de esa habitación había un club de striptease, como dicen. Y él entró allí de 5 años, por supuesto, con toda inocencia, y las chicas que trabajaban ahí en ese club le recibieron con mucho gusto, le mimaban bastante, y así pasó mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, un año y medio más o menos. Entonces, un día, la madre llegó más temprano que lo de costumbre a la habitación y encontró a Luis Miguel, Luis Miguel, enseñando a sus 2 hermanitas a bailar como bailaban las chicas en el club. Y lo hizo, por supuesto, con toda inocencia, un striptease como hacía. Entonces la madre, por supuesto, la madre escandalizada por esto. El día siguiente, ella llegó con como una camioneta realmente, y puso allí en el vehículo todas sus cosas. Y ella subió por fin en el vehículo y con Luis Miguel y con las 2 niñas. Y cuando llegaron al centro de la ciudad, allí echó del vehículo a Luis Miguel y lo dejó allí en la calle y siguieron viaje. Entonces, él no ha tenido ningún contacto con su familia desde aquel entonces. Entonces, él, por supuesto, para sobrevivir, se metió
en la vida de los niños de la calle, muy pronto llevando drogas por los narcotraficantes y entrando en toda índole de crimen posible a un muchacho. Pero cuando tenía 10 años, un grupo de hombres trabajando por el gobierno vinieron pescando a esos niños, y a Luis Miguel y a unos cuantos más le metieron en un orfanatorio. Bueno, él decía como una cárcel, porque tenían que mantenerlos así bajo llave. Y allí por 8 años recibió alguna clase de educación, entre comillas. Yo no sé qué clase de educación fue, porque salió a los 18 años, porque el plan del gobierno era solamente para los menores, y a los 18 años, por supuesto, al verse adulto, le echaron de allí. Pero no le ha dado para ningún trabajo, nada. Y se vio otra vez en la calle. Pero durante sus años allí había oído algo de Dios. Muy poco, pero suficiente para comenzar a maldecir a Dios, a decir, por la vida que he tenido que llevar hasta este momento, no tengo más que maldecir a este Dios. Y un día, pasando por un edificio allí de uno de los ministerios del gobierno, seguro Luis Miguel, pensando en el ministerio allí como un símbolo de autoridad, y relacionando la autoridad con el Dios del cual había oído, entró allí y comenzó con voz en cuello, comenzó a maldecir a Dios. Entonces allí en ese momento se encontraba un matrimonio, miembros de la iglesia donde yo tuve el privilegio de ministrar en mayo de este año. Entonces, ellos oyéndole se acercaron a él y comenzaron a hablarle de un Dios que le amaba. Y corrieron un riesgo tremendo, porque le invitaron a su casa. Le invitaron a su casa. Y por supuesto, un delincuente ahí, así de la calle, por supuesto, fue un riesgo tremendo. Pero a los pocos días, Luis Miguel se convirtió. Llegué a conocerle porque ahora él es el pastor de una de las iglesias más grandes de Bogotá, en Colombia. Y el pastor ahora de la iglesia de la confraternidad, como se llama, en Bogotá, donde tuve el privilegio de predicar una semana de conferencias. Realmente escuchar su testimonio de sus propios labios es dejar a todos con lágrimas realmente. Lágrimas de tristeza al principio, pero lágrimas de gozo, porque el Señor ya le alcanzó. Y el problema de los niños de la calle es un problema tan grande, no tiene solución global en ese sentido, pero sí cuando el pueblo de Dios busca uno tras uno. No hay siempre éxito como el caso de Luis Miguel, pero sí vale la pena ir buscando a esos niños que aún en Bogotá hay comerciantes que emplean a asesinos para salir a matar a los niños, porque fastidian a los clientes, etc. Entonces, con razón esos niños, lo único que saben de los adultos es que se acercan o para explotarlos o para abusarlos. Entonces, cuando se presenta el amor de Dios, en un caso como en el caso de Luis Miguel, y llegamos a conocernos muy, muy de cerca, ya vemos el resultado de esto. Gloria a Dios por lo que hizo.
Pero ahora, mis queridos hermanos, vamos a la palabra de Dios. Ya no voy a extenderme tanto esta noche, a lo menos espero que no. Me contaron una vez de un pastor que al comenzar a predicar dijo, bueno, hoy solo voy a predicar por 10 minutos, porque la perra que tenemos en casa me ha comido la mayor parte de mis apuntes. Entonces, a propósito, el pastor aquí tiene una perra en casa, ¿no? Pero está bien, no ha comido nada de mis apuntes esta noche. Entonces, después de esta reunión, un hermano visitando la iglesia se acercó al pastor y dijo, pastor, cuando esa perra tiene cachorros, favor de venderme uno para que lo regale a mi pastor en mi iglesia, dice. La epístola a los Efesios, por favor. La epístola a los Efesios. Efesios, el capítulo 5. Voy a comenzar con esto. Nuestro tema es la plenitud cristiana. Anteanoche vimos la posibilidad de vivir en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo, la posibilidad abierta a todo hijo e hija renacidos de Dios. Entonces, anoche seguimos con el tema viendo que la plenitud esta se centraliza en nuestra relación personal con Cristo. La posibilidad de la plenitud, la personificación de la plenitud. Esta noche quiero hablar del poder para la plenitud. El poder, porque hay versículos aquí en el Nuevo Testamento que sin hacer uso de la palabra plenitud en todo caso, sin embargo, usa vocabulario que tiene que ver con la plenitud, porque la palabra plenitud se relaciona con el adjetivo lleno, por ejemplo, el verbo llenar. Entonces, aquí en Efesios capítulo 5 y el versículo 18 tenemos un ejemplo de esto, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto es la parte negativa, pero aquí tenemos la parte positiva. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esa palabra llenos se relaciona inmediatamente con la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Es decir, el poder para la plenitud tiene que ser el poder de la tercera persona de la Trinidad Divina, el poder del Espíritu Santo. Sí, pero tenemos que relacionar esto con otro versículo que también contiene algo del vocabulario de la plenitud. Me refiero a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 5. Y así dice, la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ha sido derramado. Otra palabra del vocabulario de la plenitud, por supuesto. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, la referencia a la llenura del Espíritu Santo en Efesios 5:18 no es una referencia a alguna corriente impersonal, como si fuera una corriente eléctrica, sino que es la corriente del amor de Dios. El Espíritu Santo es Dios, Dios es amor, por ende el Espíritu Santo es amor. Entonces, el poder para llevar la vida en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo es el poder del amor de Dios. Y esto tenemos también confirmado, diría yo, en otro versículo en Efesios capítulo 3 y el versículo
el versículo 19, porque el apóstol Pablo aquí está orando a favor de los creyentes en Éfeso, en Efesios 3, 19, y está pidiendo al Señor que ellos conozcan el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, por supuesto, esto no significa que seamos llenos de toda la plenitud de lo que es Dios. Eso es imposible. Ya somos unos vasos infinitamente pequeños en comparación con el océano infinito de lo que es nuestro Dios. No, la plenitud de Dios aquí es la plenitud de su propósito, la plenitud de la bendición que tiene para ti. Y para esto, que conozcamos, según la oración del apóstol Pablo aquí, que conozcamos el amor de Cristo. No meramente el hecho de que Cristo nos ame, sino que recibamos de este amor que proviene de Cristo. Busquemos, por favor, en Primera de Juan. Ya vamos a dejar de ir de versículo en versículo en un momento, pero vale unir estas cosas porque un versículo confirma el otro. Aquí en Primera de Juan, la primera epístola de Juan, el capítulo 3 y el versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muchos leen ese versículo equivocadamente, porque lo leen como si diría: mirad cuál amor nos ha mostrado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y es pura verdad. Dios nos ha mostrado un amor tremendo, dándonos el privilegio de ser hijos renacidos suyos. Pero este versículo no dice esto. Mirad cuál amor. Y cuál en el griego significa una índole rarísima, algo totalmente diferente a lo esperado por nosotros. Mirad cuál amor tan especial nos ha dado el Padre. No dice que nos ha mostrado, sino nos ha dado. Es decir, el Espíritu Santo que comenzó su obra transformadora en ti cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, en ese primer paso de la transformación que se llama el nuevo nacimiento. Es el poder del amor de Dios. La corriente del amor de Dios te ha llegado. Y la transformación obrada en ti es lo que te da el derecho de llamarte hijo de Dios, porque el apóstol Pedro dice en su epístola que somos partícipes de la naturaleza divina. No es que seamos dioses, nunca, pero sí somos morada del Espíritu Santo. Este es el poder para la plenitud, es vivir en el poder del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero tengo que decirles inmediatamente que la palabra amor en esos casos tiene que definirse con mucho cuidado. Siempre traduce el vocablo griego agape. Y ágape, cuando se escribió el Nuevo Testamento, había dejado de ser parte del habla de la gente. Es decir, fue una palabra que el Espíritu Santo realmente resucitó para representar este concepto que tenemos, que traduce este vocablo ágape. Es algo que tenemos que entender. Y esto es mi tema esta noche, tratar de definir lo que significa el ágape de Dios, para que sepamos
lo que es el poder que Dios pone para nosotros, para que llevemos una vida en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Y la primera cosa que tengo que decir es que el ágape es divino. Siempre se refiere al amor de Dios. Nunca se refiere al amor humano. Hay un ejemplo que tenemos que notar al respecto. Si buscamos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, encontramos aquí un versículo no difícil de cumplir o de obedecer. No es difícil, es totalmente imposible. Porque aquí dice en Mateo 5, 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Bueno, en primer lugar, ¿cómo puede Dios mandarnos a amar? El amor no obedece un mandato. No puedes mandar a nadie que te ame, porque el amor no responde a un mandamiento. Y Dios lo sabe porque Él nos ha creado y Él sabe muy bien, yo no puedo amar solo por tratar de obedecer un mandamiento. Sin embargo, Dios me dice varias veces, vamos a notar otros versículos esta noche, donde Dios nos manda a amar y es imposible amar por mandato. Entonces, ¿qué es la respuesta? La respuesta es que se usa aquí el verbo agapao, que proviene del sustantivo agape. No se refiere a tu amor y al mío, se refiere al amor de Dios. Y cuando dice amad a vuestros enemigos, esto no es un llamamiento a que nosotros usemos nuestro pobre amor tratando de amar a los que quieren ser nuestros enemigos, sino lo que el Señor está diciendo es esto: yo amo a esas personas que quieren ser tus enemigos. Ahora, lo que te pido es esto, de que tú me permitas amarles por medio de tu vida. Entonces, esto es el mandamiento al cual somos llamados a ser obedientes, a abrirnos no primero ante los enemigos, sino ante Dios, para que el amor de Dios fluya por medio de nosotros hacia nuestros enemigos. Esto es el primer punto importantísimo que aprender del ágape de Dios. Tanto el sustantivo como el verbo correspondiente, que siempre se refiere al amor de Dios, siempre es divino. Y por eso, cuando el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en Efesios 5, 18, dice, sed llenos del Espíritu, y lo relacionamos con Romanos 5, 5, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. A esto se refiere cuando se usa este verbo agapao. No somos llamados a amar con nuestro pobre amor, sino permitir que Dios haga uso de nuestra vida como canal para que Él ame por medio de nosotros. A propósito, esto es el matrimonio cristiano auténtico. Es un triángulo. Permitir que Dios ame el uno por medio del otro. Los que nos conocen a nosotros, creo que he mencionado esto en otra ocasión, en la ausencia de Ana. Algunos dicen que hemos sido creados el uno para el otro. Y tenemos que negarlo. Yo no he sido creado para Ana ni Ana para mí. Yo tengo necesidades que ella no puede suplir. Ella tiene necesidades que yo no puedo suplir. Sin embargo, cuando los dos damos
la prioridad de nuestra vida a nuestra relación personal con el Señor, el ágape de Dios hace canal de nuestro amor humano para que Él me ame a mí por medio de ella y le ame a ella por medio de mí. Entonces, esto es el matrimonio cristiano auténtico. Los lazos que nos unen no son meramente lazos de amor humano, sino son lazos del ágape de Dios, el ágape siempre divino. Entonces, esto es lo que tenemos que reconocer siempre. Y este poder para vivir en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo, se habla de un poder divino. Y por eso la posibilidad existe para todo creyente renacido en Dios. Porque no depende de nosotros, depende del amor de Dios. Que conozcáis el amor de Cristo, dice Pablo en su oración por los Efesios, para que sean llenos de toda la plenitud de la bendición que Dios tiene para vosotros. Primero, es divino. En segundo lugar, no es amor en el sentido sentimental, el ágape. Es divino, pero también es decisión. El ágape es en realidad no un acto de los sentimientos, sino un acto de la voluntad. Es la decisión de entrar en toda relación, en toda situación, buscando el bien de otros y no buscando tu propio bien. Esto es el ágape. Es un amor que sí es amor porque por fin ya te va a llenar todo el ser. Pero comienza en una decisión de entrar en toda relación a base de lo que Cristo enseña, citado por el apóstol Pablo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es la vida cristiana verdadera. Esto es vivir en la plenitud de Cristo. Entrar en toda relación, en toda situación, buscando el bien de otros. Pero ¿qué de mi propio bien? ¿Qué de mis propias necesidades? Dejo todo esto a los pies de Cristo, que Él supla mis necesidades. Pero yo estoy para buscar y suplir las necesidades de otros. Hablando del matrimonio, así debe ser el matrimonio, basado en buscar el bien del otro, no en buscar nuestro propio bien. Hablando con el pastor antes de esta reunión, estábamos hablando del matrimonio y ver que el enamoramiento es sumamente egoísta. En el castellano casi siempre se dice te quiero en vez de que te amo. Bueno, no estoy para luchar sobre palabras, pero muchas veces cuando uno dice te quiero, lo que significa es tú suples alguna necesidad en mí y por eso te quiero. Y cuando dejas de suplir esa necesidad, así dice el mundo, adiós a la relación. Así dice el mundo hoy en día. Pero esto no es el amor verdadero, esto no es el matrimonio cristiano auténtico. Se basa en ese principio de que más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es imposible para cualquier ser humano que no sea hijo renacido de Dios, hija renacida de Dios. Porque yo no tengo recursos suficientes como persona para poder entrar en toda relación, en toda situación, buscando el bien del otro y no pensando en mi propio bien. Muy pronto voy a llegar a la quiebra, se puede decir, que ya no voy a tener recursos suficientes. Pero como canal del amor de Dios, puedo permitir que Dios ame a esa persona por medio de mí,
buscando su bien, dejando mi propio bien a los pies de Cristo, que Él me lo va a suplir. Entonces, esto es el ágape. Es divino, pero también es cuestión de decisión, no de sentimentalismo. Algunos me dicen a veces, bueno, yo no voy a quedarme más en tal y tal iglesia, porque no recibo más de esa iglesia. Y tengo que enseñarles, pero el Señor te ha puesto en esa iglesia primordialmente no por lo que recibas, sino por lo que puedes contribuir a esa iglesia. Y no estoy hablando ahora de finanzas, sino contribuir espiritualmente a la comunión en esa iglesia. Todo ejemplo de relación, de situación, el Señor nos pone allí para que seamos agentes del ágape de Dios. Esto es el poder para la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Y muchas veces perdemos esa plenitud por pensar que aún hasta las bendiciones de Dios, Él nos las da para nuestro propio bien. Cuando Dios siempre bendice a su pueblo bajo el principio de Abraham. Porque Abraham dijo, te bendeciré y te haré bendición. Es por eso que Dios te bendice, para hacerte bendición a otros. Y esto bajo la decisión de siempre ir buscando el bien del otro. Muy bien, hemos aprendido del ágape que sin excepción siempre se refiere no al amor humano, sino al amor divino. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es divino, pero también es cuestión de decisión. No es cuestión de unos sentimientos, sino una decisión de vivir siempre bajo el principio de que más bienaventurado es dar que recibir. Una imposibilidad fuera de esta relación con Cristo de que hice mención anoche. Muy bien, en tercer lugar, después de decir que es divino el ágape y es decisión, tengo que decir también que es diferente. Es diferente. Va en contra de mucho pensar natural del ser humano. Si buscamos nuevamente en Romanos capítulo 5, pero esta vez no en el versículo 5, sino el versículo 8. Romanos 5, 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El griego allí bien se puede traducir de esta forma. Dios nos da una muestra de su ágape. Es decir, para saber lo que es el ágape en contraste con un amor meramente humano, Dios nos da una muestra para que de la muestra aprendamos la diferencia. Y aquí está la muestra. Dice, mas Dios nos da una muestra de su ágape, porque ágape es la palabra amor aquí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es la muestra. Esto es lo que nos enseña la diferencia entre el ágape y un amor meramente humano. Primero, obviamente, es un amor abnegado. Un amor abnegado. Cristo se entregó por nosotros. El ágape de Dios. Y Él, por supuesto, lleno del ágape de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu del ágape, le ungió en el día de su bautismo en agua. Y Él, todo lo que hizo después, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y ese amor le llevó a la cruz. Entonces, esto aprendemos primero, que es un amor abnegado, un amor dispuesto a sacrificarse por el bien del otro. No es un amor meramente de palabras,
No es decir, bueno, sí, veo que tienes una necesidad, entonces voy a orar por ti. Como dice Jacobo, que en nuestras Biblias por la tradición católica lo llamamos Santiago, aunque no era más santo que cualquier otro hijo renacido de Dios, en su epístola, él habla de esto. ¿Qué vale, pues, ver una necesidad en una persona y decirle meramente, sí, ya noto tu necesidad, voy a orar por ti, cuando tú tienes la posibilidad de suplir esa necesidad? Y es un amor abnegado, dispuesto a sacrificarse, cueste lo que cueste. Esto es la muestra que el Señor nos da del ágape. Más que esto, no es solamente un amor abnegado, es un amor inmerecido. Inmerecido. Siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. Dios no viene buscando mérito en ti. Dios te bendice a base de tu necesidad, no a base de tu mérito. Y gloria a Dios por eso, porque no tienes ningún mérito ante Él. Por tu rebelión contra Él has perdido todo derecho a las bendiciones de Dios. Y así es el ágape. Nosotros, muchas veces, para ayudar a una persona, buscamos algún mérito en la persona. A lo menos que nos agradezca adecuadamente. Pero no, el ágape es un amor abnegado, pero también es un amor inmerecido. Por eso digo, es algo diferente. Pero más que esto, hablando de esta muestra del amor en el Señor Jesucristo, si buscamos por un momento en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según Juan, el apóstol Juan, el capítulo 13, así dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado, agapao, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, agapao, hasta el fin. Sabiendo lo que le esperaba, Él con una perseverancia siguió hasta la cruz. Y Él, siendo Dios, que sabía el fin desde el principio, entendía más que ningún otro lo que la cruz le significaría. Pero esto no lo desanimó, siguió. ¿Por qué? Porque les amaba hasta el fin. Es parte de la muestra. La muestra nos enseña que el ágape es una decisión tomada, cueste lo que cueste. Es abnegado este amor. Es también inmerecido, pero también es perseverante, que no se desanima, sino que sigue. Hermanos míos, si esto fuera fantasía, podríamos decir, bueno, así más o menos, que algunos vayan por las suyas con esto. Pero no estamos hablando de fantasías. Esto es la realidad de la vida cristiana verdadera. Somos llamados a dedicarnos a Dios, a abrirnos a Él para que la corriente del amor de Dios se derrame en nosotros, para que, llevados por un poder que es abnegado, inmerecido y también perseverante o persistente, se puede decir, entonces hemos de llevar la vida de esa forma. Con razón digo que el ágape es diferente, va totalmente en contra del amor egoísta, egocentrista, de lo que el mundo llama amor. Entonces, a esto somos llamados. Esto es la vida cristiana verdadera. Entonces, llegamos a la práctica de esto. Es un amor divino, es decisión, es diferente,
pero también es dirigido, es dirigido. Busquemos, por favor, los dos grandes mandamientos en Mateo 22, Mateo el capítulo 22. Y aquí vemos las dos direcciones en las cuales el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, quiere dirigirse por medio de nuestras vidas. Que nuestras vidas sirven de canales para que el Espíritu de Dios se dirija en estas dos direcciones. Entonces, primero, el primer mandamiento de los grandes mencionados por el Señor Jesucristo, ya lo tenemos del 36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, amarás, agapao es el verbo en el griego, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿A qué se refiere? Se refiere a una vida de adoración. Somos llamados a ser canales abiertos del Espíritu Santo de Dios para que por medio de nosotros Dios el Espíritu Santo ame a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Esto es una buena definición de lo que es la adoración. Hay otra definición del punto de vista humano, que la oración es cuando yo, con todo lo que soy yo, me deleite en lo que es Él. Es decir, la adoración no es algo de labios afuera, incluye todo lo que soy, como dice aquí. Pero cuando me doy con todo mi ser a adorar a Dios y pongo mi vida para ser canal de la corriente del amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado, entonces tengo ese privilegio. Como dije la otra noche, la gloria que nos espera por toda la eternidad es una vida llevada dentro de la relación de amor que une a las tres personas de la Trinidad Divina. Y yo vivo las primicias de esto a la medida en que permita que el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, ame a Dios el Padre y a Dios el Hijo por medio de mí. Hermanos, este es el privilegio que Dios nos ha dado con razón. Los ángeles se ven con boca abierta, sorprendidos por lo que Dios nos ha dado de privilegio. Y creo también que se asombran al ver lo poco que hacemos uso de esos privilegios. Pero esto es la primera dirección en la cual el Espíritu Santo quiere dirigirse como el Espíritu del amor ágape, al Padre y al Hijo en adoración. Esto es la comunión del Espíritu Santo. En la bendición apostólica, lo que lo llamamos, ya encontramos la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Esto no es comunión con el Espíritu, se llama del Espíritu porque es una comunión producida por el Espíritu Santo. Primera de Juan, el capítulo 1, Juan dice, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Esto es la comunión del Espíritu Santo, producida con el Padre y con el Hijo en el poder del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este amor ágape es un amor dirigido. En Efesios capítulo 5, donde comenzamos, vale volver allí por un momento, por favor, para notar algo muy, muy importante. En el versículo 18 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. No llenos como se llena un depósito, un tanque.
para luego usar lo que está en el depósito para que siga bajando el nivel en el depósito. No, esto no es lo que tenemos aquí. No es cuestión de pasar por crisis más crisis espirituales en la vida para que se llene el depósito de nuestra vida. La figura aquí es de un canal, Y cuando un canal está abierto a ambos lados y la corriente fluye por el canal, en cualquier momento dado ese canal está lleno. No estáticamente como en un depósito, sino dinámicamente. Y a esto se refiere, porque el verbo sed llenos aquí es el presente continuo en el griego. Sed siendo siempre llenos del Espíritu. Entonces se habla de la corriente del amor de Dios, dirigiéndose primero hacia Dios el Padre y Dios el Hijo en adoración. ¿Por qué digo esto primeramente? No solo porque es el primer mandamiento citado por el Señor, sino que tenemos la confirmación aquí en este mismo pasaje. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, e inmediatamente después dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera dirección de este poder que el Señor provee para que vivamos en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. No ha sido salvo para servir al Señor. Ha sido salvo en primer lugar para serle adorador, para abrir tu vida, para que el amor ágape del Espíritu Santo se exprese por medio de ti, por medio de tus propias palabras, en adoración a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Y en segundo lugar, y solo en segundo lugar, tenemos el segundo mandamiento en Mateo 22. Y el segundo, dice el versículo 39 de Mateo 22, y el segundo es semejante. Amarás, agapao, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es esto de amar a otra persona como a ti mismo? Esto significa que hemos de amarnos a nosotros mismos en el sentido de mimarnos, de promovernos a nosotros mismos siempre. Por supuesto que no. No puedes ser canal del amor abnegado, inmerecido y persistente de Dios y amarte a ti mismo en ese sentido. Creo que lo que significa es que te des cuenta de tu verdadero valor. ¿Sabes que tienes un valor único ante Dios? Cuando Dios nos ha creado, nos ha dado a cada uno de nosotros una personalidad única. Esto, bueno, yo suelo decir, en primer lugar, para evitar que el mundo se pueble de David Morse. Yo tengo bastante problema con uno, yo no sé qué haría con millones alrededor. No, pero en serio, el Señor nos ha dado a cada uno nuestra personalidad única para que Él reciba de ti en términos de relación personal lo que no podría recibir de ningún otro ser en todo el universo. No me digas que no tengas valor. Tienes un valor único para Dios. Pero ese valor para Dios se vive, se experimenta cuando te pones dentro de tu relación personal con Cristo a ser canal del amor de Dios, adorando a Dios el Padre y a Dios el Hijo por medio de ese poder del amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu. Entonces ya te das cuenta de que esa relación de adoración que tú tienes con Dios no es mejor ni peor que otra relación, pero es diferente.
por lo que eres tú. Entonces te das cuenta de tu valor único para Dios. Y esto te hace ver a otras personas con otro punto de vista. Yo te aprecio a ti por el valor único que tú tienes para el Dios que me ha amado a mí desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo me entrego a Dios en primer lugar, no a ti, sino a Dios, para ser canal del amor ágape de Dios hacia ti, para suplir tus necesidades, para promover tu bien, porque veo tu verdadero valor para Dios. Inmerecido de este amor, sí, pero con un valor único para Dios. Entonces, esto es amar al prójimo como te amas a ti mismo. Ver tu valor para Dios y ver el valor del prójimo también. Y este amor que es el poder para la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo, se dirige primeramente al trono de Dios en adoración, para que dentro de esa relación con Cristo, y mi contribución a esa relación es primordialmente la adoración. Entonces, entiendo mi propio valor para Dios, es lo único que soy yo. Y cuando el apóstol Pablo dice en lo que es, creo, el versículo predilecto de mi esposa en Gálatas 2:20, el Hijo de Dios me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí, no dice nos amó a nosotros, habría podido decirlo, se entregó a sí mismo por nosotros, pero en Gálatas 2:20 es singular, me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí, porque se extiende hacia mí por lo único que soy yo, una creación única de Dios. Entonces, al dar su debido lugar a esos dos mandamientos en su orden, porque es imposible cumplir con el segundo sin cumplir primero con el primero, y es imposible cumplir a los dos en nuestro propio poder. Es por abrirme a ser canal del amor de Dios, para que por medio de mí, el Espíritu Santo primero exprese su amor hacia Dios el Padre y Dios el Hijo por medio de mi adoración, y en segundo lugar, que por medio de mi aparentemente insignificante vida, pero no es insignificante para Dios, por medio de mi vida, aun en sus imperfecciones actuales, que Dios pueda buscar el bien de otros por medio de mi entrega, no a ellos, sino en primer lugar a Dios. Entonces, con esto llegamos a ver que la vida cristiana verdadera a la cual el Señor nos llama, hay una diferencia tremenda entre ella y la vida de rutina eclesiástica que muchas veces llevamos. Y el diablo se ríe cuando nos ve cerrándonos contra esto. Pero esto me va a costar. Ya tengo que dejar mis propias necesidades a los pies de Dios y entrar en toda relación buscando el bien de otros. Esto me va a costar. Y no quiero que nada me cueste. Hermano, mi hermana, es hora de salir del egocentrismo basado en nuestra rebelión contra Dios y entrar en la gloria de esta vida basada en el principio que más bienaventurado es dar que recibir. La plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo es para los que llevan vidas dedicadas a buscar el bien de otros. Entonces tenemos que dejar que este mismo espíritu del amor ágape de Dios aplique esto a la viva esperanza y experiencia de cada uno de nosotros. Porque solo a la medida
en que aceptemos el llamamiento del Señor a llevar una vida cristiana auténtica y bíblica, ya vamos a cumplir con lo que la Biblia nos enseña y a la vez empezamos a vivir en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo, porque este amor ágape es el poder para la plenitud. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, venimos ante ti en este momento, dándonos cuenta de que tú has querido nuevamente pintar en la tela de nuestra imaginación un renovado retrato de la muestra de tu amor. Al ver a Cristo con ese amor perseverante que le llevó hasta el fin a sufrir el costo de su amor para con nosotros y muriendo para nosotros siendo pecadores, sin ningún mérito en nosotros, pero un amor dispuesto a sacrificarse. Padre, perdónanos la locura de nuestro egocentrismo. Perdónanos, Padre, que queremos seguir a este Cristo, manteniéndonos siempre en una autopromoción, en una búsqueda siempre de nuestro propio bien, cuando tú nos has dejado aquí en la tierra. Sí, por supuesto, primordialmente en nuestra vida diaria, para que te seamos adoradores en espíritu y en verdad. Pero luego, en lo que recibimos del poder de tu amor, en nuestra relación de adoradores ante ti, buscar el bien de otros, para que tú te glorifiques por medio de nuestra vida. Oh Padre, perdónanos, porque hemos hecho tanto caso de las falsificaciones que el diablo ha querido que influyan nuestra vida. Y Padre, permite que revisemos nuestra actitud hacia toda situación en que nos encontremos, hacia cada relación que llevamos, para que aprendamos de ti cómo adoptar esa postura de ser canales de tu amor, buscando el bien de otros. Sabemos, Padre, que somos necesitados. En realidad hemos aprendido que ser humano significa vivir en total dependencia de ti. Y somos necesitados. Pero Padre, gracias que podemos dejar a tus pies nuestras propias necesidades, sabiendo que tú, el Dios de amor, sabes suplir esas necesidades nuestras. A veces por medio de relaciones humanas preciosísimas, en otros momentos por otros medios tuyos. Pero sabemos que tú, el Dios que es siempre fiel a tu amor hacia nosotros, que tú no nos vas a dejar perdiendo, que más bienaventurado de verdad es vivir para dar y no meramente para recibir. Padre, traslada todo esto, te rogamos, del terreno de una aparente fantasía a que sea la vida real, diaria, de cada uno de los tuyos aquí presentes. Porque, Padre, queremos vivir para alabanza de la gloria de tu gracia. Y esto solo es posible en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Y esa plenitud nos es posible solamente en el poder del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Padre,
Somos todos neófitos en este colegio del amor ágape. Pero Padre, queremos entregarnos a ti ahora y aún con suficiente valentía en este momento, una valentía forjada por el Espíritu Santo mismo, a decirte, Padre, venga lo que venga, cueste lo que cueste, me entrego a ti para que tú hagas de mi vida un canal de tu amor, para que te glorifiques por medio del resto de mi vida aquí en la tierra. Y a ti, Padre, daremos toda la gloria. En el nombre de la única cabeza de la Iglesia, el Señor Jesucristo. Amén.